Tantas veces que lo hemos leído, capítulo 1 y 2 de Corintios. Y está hablando de la inmadurez, pero no para decirnos, son unos inmaduros, unos niños, unos bobos, unos tontos, no qué sé yo. No, para decirnos, hay una posibilidad de hacerlo mejor. El apóstol Pablo le está diciendo, soy tu papá, quiero que te vaya bien. Quiero que lo sepas hacer. No quiero que tomes más decisiones apresuradas porque siempre lo hiciste así. Porque a mí mamá me enseñó y entonces yo hago... que lo podés hacer como Cristo quiere. Y que no es tan difícil. Que dejar de ser un carnal y le bajemos el valor y le bajemos el precio de la palabra carnal. Porque la palabra carnal expresada, como la vamos a expresar ahora, no es pecador, inmundo, sucio, hace todos los pecados. No es pecador, es alguien que mete en la gracia inconscientemente lo que opina en lo natural. Lo vamos a expresar ahora. ¿Amén? Primera de Corintios, capítulo 1 y 2. Si usted lo quiere, lo leemos, no es muy largo. Y lo dejamos como una ayuda a memoria, porque todo lo que vamos a leer, y si usted tiene el libro, capítulo 2, espiritualidad, y ve el encabezado, dice lectura, Primera de Corintios 2. Pero es el 1 y el 2, o sea, los que vamos a usar. Primera de Corintios, capítulo 1 y 2. Hace falta que les repita que esta carta y todas las cartas de Pablo son a la iglesia. Esto no es para predicarle a gente, por decirlo así, de la calle. Es decir, nunca pisó una iglesia y llega a la iglesia y le dice, usted tiene que dejar toda la carnalidad. El tipo te dice, ¿qué es la carnalidad? ¿Tengo que comer asado, será? Me tengo que hacer vegano, esto debe ser vegetariano, decir, porque no les gusta la carne. No, lo que el apóstol Pablo le está hablando es a hijos de Dios, a gente que sabe de Jesús. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, usted no tiene más de Jesús ni menos de Jesús, todos tenemos a Jesús. Acá hay un patrón en común, denominador, que me incluye a mí y no me pone ni por encima ni por debajo, en el mismo nivel. Jesús es nuestro horizonte, nuestro blanco, nuestra referencia. Y Él salvó nuestra vida. Estamos acá porque Jesús nos salvó. No estamos acá porque somos mejores que, o peores que, o porque me quiero portar bien y antes lo hice mal y ahora... Mire, usted no ha hecho ni mal ni bien nada. Usted simplemente ha vivido. Y estas son herramientas para que tengamos una mejor espiritualidad. Alcancemos una madurez. Nada más. Y entendamos un poco mejor lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia y nos enseña a nosotros hoy. Cuando Jesús estaba terminando ya su ministerio y oró por sus discípulos y oró por ellos y dijo, oro por estos, Padre, para que no los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y no solo por esto, sino por lo que han de creer en lo que estos les han de decir. Y eso somos nosotros. Tenemos el mismo talle que los apóstoles. Jesús oró por nosotros igual que por aquellos que habían estado con él. Entonces, esto es muy importante saber. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Lo prediqué hace poco, no somos hijos de la pavota. Usted no es hijo, en mi caso, yo no soy el hijo de la Mónica y del Pepe. Soy el hijo de Dios. Y alguien puede haber tenido un padre ejemplar, que fue el pastor, y otro puede haber tenido el padre que no fue nada de ejemplo y que en todo caso a lo mejor hasta lo sufrió. Usted no es eso, usted es un hijo de Dios. Igual que el otro. No, pero yo hace poquito que vengo a la iglesia. Vos sos hijo de Dios, porque lo que vale vos es la sangre de Cristo. Y yo, y la sangre también de Cristo. La mía, Dios me la otorgó al perdón quizás hace 35, 36 años, y a vos hace 3 meses. Pero la misma sangre. No hay un precio más alto. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1. Y esto lo podemos identificar, lo que acabo de decir, en el tipo de saludo que Pablo le da a los hermanos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Está claro? Pablo nos quiere enseñar a todos, porque somos hermanos uno y otro. Y dice, gracia y paz a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y comienza a enseñar. Y los puso en el lugar correcto. Y téngalo presente. Te puso Dios a través de esta palabra del apóstol en el lugar correcto. Sos un hijo de Dios. Dios te ha dado dones. Sí, pero yo nunca hablé en lengua. Y no te dio el don de lengua, pero te habrá dado otro. A alguno le ha dado el don virulero. Y bueno, es un don. A mí me dio el don Miguel. Se decía el don Miguel. Decía, don pastor. Yo soy don. Pero todos nos ha dado un don. Todos estamos en una categoría, en igualdad de condiciones, con diferentes quizás responsabilidades. Pero sepa que usted es eso. Y acá comienza a enseñar y dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea que había un chismoso que le dijo al apóstol que estos se estaban peleando. Entonces, si yo le digo al pastor que algo no está funcionando en la iglesia, me acuerdo que esta pregunta siempre le he hecho, ¿soy un chismoso o me estoy preocupando por la iglesia? Las dos cosas. Si lo decís con ánimo de derrotar a otro para que vos seas puesto en una mejor posición, está mal. Pero si decís, usted pastor sabe que aquellos dos cuando se ponen a cortar el pasto discuten. Un ejemplo, digo. No voy a poner ejemplo de mujeres porque... Entonces vos qué tenés que hacer como pastor. Dice, bueno, la próxima vez que corten el pasto, yo voy a venir y voy a hacer unos choripanes y vamos a charlar. Entonces van a cortar el pasto con otro ánimo. Y les voy a hacer ver que los dos son buenos cortando el pasto. Y que Dios se agrada de los dos cortando el pasto. Y que ninguno es mejor que el otro. Porque eso es estar preocupado por la iglesia. Y eso es lo que el apóstol toma nota y dice, ¿quién es el malo? Échalo. No. Y mire cómo sigue diciendo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo, crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y resalto la palabra escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y el capítulo 2 es más cortito y lo leo rapidito. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Lea de vuelta y repita que sería bueno. Madurez. Alcanzar madurez. Y no es una cuestión de edad, es una cuestión espiritual. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, ¿cómo está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo le voy a agregar aquí, para dejándolo todo del domingo que viene. Y quiero que entendamos esto porque es madurez espiritual. Lo que Dios va a derramar, y este domingo, pero después vendrán 1000 domingos más, es espiritual. No lo podemos pensar. Lo trabajamos, lo proyectamos, lo deseamos, lo anhelamos, lo buscamos, lo pedimos, pero el que lo ejecuta es Dios. Y son cosas que no las podemos pensar. No porque no tengamos cabeza para pensar, porque son espirituales. Eso va gratis, no es parte del estudio. Eso cuenta para los 10, el domingo. Y sigue diciendo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Es decir, todo lo hurga, lo busca, lo sabe, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, preste atención, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Esta es la base por lo que vamos a hablar ahora. Parece mucho lo que hemos leído, pero vamos a desarrollarlo para que entendamos todo esto un poquito más claro. Antonella nos mandó unas preguntas, si no me equivoco vamos a empezar con eso, ¿verdad? Ahí están las preguntas. Vamos a la primera. ¿Cuál era el problema en Corinto, según el capítulo 3? Pero ¿cuál era el problema? Y está escrito acá. La inmadurez espiritual. Y si hacemos memoria de lo que leímos recién, cuando empezamos a leer, primero Pablo los posiciona, le dice, ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen los dones, ustedes tienen todo. Y después le dice, miren, tengo este temita. He sido informado de que ustedes son unos inmaduros. ¿Por qué andan peleándose? Dicen, no, yo prefiero que predique él, yo prefiero que predique aquel. A mí me gusta la Santa Cena como la hace la Susi. No, a mí me gusta como no la hace la Susi. A mí me gusta, digo, para que entendamos qué es lo que es, cuál es el problema para lograr esa madurez espiritual. El problema en Corintio, incluido para la inmadurez espiritual, eran ellos unos niños cuando ya era tiempo de que hubiesen abandonado la infancia. Ese era el problema en Corinto. Esa sería la respuesta. La 2. Dice, ¿qué es la espiritualidad? Eso. Digo, para esto sirve, lo hicimos ahora, no sé si en todos los capítulos haremos lo mismo para que podamos dilucidar más rápido los temas, las ideas centrales, porque por ahí escribe mucho para decir eso. Entonces, esa es la idea, ¿ves? Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Esto que leímos recién aquí. La 3. La espiritualidad es desde afuera. ¿Por qué es como no como desde afuera? Porque a veces nos gusta lo místico, ¿verdad? Por ejemplo, yo crecí en el catolicismo. Y en el catolicismo, lo más piola es que vos le pedís a la Virgen una promesa, haces una cosa, una vela, y de arriba como mágicamente, un día sin verlo, llega Papá Noel y te deja el regalito. Y se te cumple. Y tenés una espiritualidad que vino, Señor, cámbiame. Y yo sé que Dios me va a cambiar. Y vas a la fiesta que dijiste que ibas a cambiar y te tomaste todo y saliste igual que siempre. Borracho. Y entonces en ese sentido podemos decir, bueno, entonces si Dios no lo hizo, Él sabrá por qué. Y pareciera como que todo viene, y la espiritualidad viene desde afuera y no, viene desde adentro. Por eso es necesario madurarlo, por eso lo explica aquí. Define qué es el ser natural y almático y el ser espiritual. ¿Lo leyeron? ¿Lo tiene más o menos? Yo lo tengo aquí. Él habla en este capítulo de dos tipos de seres, uno que se llama natural o el hombre almático y el otro es el hombre espiritual. Lo acabamos de leer. El natural, ¿por qué se rige? Por lo natural. Por lo que siente. Y si sus sentimientos son buenos, es un buen tipo. Se porta bien. A veces sabemos de decir así entre los pastores, es una excelente persona. No sé si lo metemos en la iglesia pues se va a echar a perder. Es tan bueno, miren. Ojalá tuviera 10 como es en la iglesia. Pero es natural. No es espiritual. Un favaloro. Un hombre natural, muy útil, pero no le valió ni siquiera para la salvación de él, terminó suicidándose. No era espiritual, ese era el problema. Pero, y paso, se puso a estudiar cómo salvar gente, que no se murieran antes de tiempo por el corazón. Digo para comparar claramente. Por eso el apóstol habla que hay una sabiduría del mundo. Claro que hay una sabiduría del mundo. Usted sabe leer y escribir porque se lo enseñó una maestra y no de una escuelita bíblica. Una maestra de un colegio. Que encima era budista, qué sé yo, pero no tiene nada que ver. Es una sabiduría natural, la adquirimos, la tenemos, pero no es la que debe regir lo espiritual. Tampoco por ser espirituales vamos a dejar de ser naturales. Usted tiene una característica natural.
Y ahí vamos a empezar a definir otras cosas. ¿Estamos claros con eso? Un ser natural, un ser almático y un ser espiritual. Somos todas esas cosas. Pero si queremos alcanzar las cosas para Dios y en Dios, es en el plano espiritual. Sigamos. ¿Cuál es el comienzo de todo? Cristo formado en nosotros. ¿Está claro? Si lo han leído, lo tienen ahí. Yo tengo preparado el otro tema, así que no lo tengo a eso. Se lo preparó Antonella. ¿Está claro? Cristo formado en nosotros. Si lo trasladamos a palabras del apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en mí. Sí. Yo digo porque encontramos la respuesta ahí. O sea, usted tiene este cuestionario y tiene las respuestas aquí. Entonces, cuando usted lea, no va a leer de correr y decir, acá está la respuesta de esto. Esa es la esencia. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Somos tres cosas, pero para ser un hombre espiritual no es lo mismo almático que espiritual. Lo natural lo tengo, pero para alcanzar madurez espiritual tengo que ser en el espíritu. No viene de arriba, viene de adentro. Se forma en mí, de a poco. La otra, ¿qué es lo que impide que crezcamos espiritualmente? La carnalidad. Y vamos a desarrollar un poquito lo que es la carnalidad. Es una mezcla entre lo natural, cuando queremos traer lo natural, los pensamientos. A ver, yo tengo una empresa, yo tengo un negocio. De hecho, lo tengo. Y entonces yo, a lo largo del tiempo en mi negocio, logré hacer andar algunas cosas. Entonces tengo una capacidad para decir, esto es lo correcto. Mira, yo ya probé con esto, no hagas esto. Hagamos publicidad en Canal 8. No, mira, andas en Canal 12 porque ahí te va bien. Porque yo ya lo probé. Eso es una decisión natural. Ahora, cuando quiero hacer las cosas del Espíritu, y bueno, porque como vamos a predicar el Evangelio, vamos a hacer publicidad en Canal 12. ¿Por qué? Porque yo para el taller hice lo mismo. ¿Está mal? Y ahí empieza a operar la carnalidad y digo una soncera, pero empezamos a decir, así habría que hacer. Así habría que hacer. Esto es lo que yo haría. Esta es la fórmula. ¿Saben? La iglesia, y yo he sido parte de esa iglesia, había una materia que alguna vez estudié en la iglesia, se llama evangelismo, y eso se da mucho en las iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios, se habla mucho de evangelismo explosivo, y te dan estrategia para evangelizar. Y la verdad es que algunas dan un mínimo resultado. Hay un mínimo resultado. Pero ¿saben lo que da más resultado? Lo que a la gente Dios le pone en el corazón para hacer, y esto lo pone el Espíritu Santo. Por ejemplo, lo que ya tenemos algunos años en el Evangelio, las campañas de Anacondia. Eso no fue una estrategia. Las campañas del evangelista Anacondia de los años 80 hasta los 90 y pico, no era una estrategia. Era un don espiritual depositado en una persona que Dios le dio los recursos, porque los que conocemos la historia es un empresario, Carlos Anacondia. El hijo de él hoy, Carly Anacondia, los que quieren verlo en las redes, quiere ver algo bueno y positivo y alentador en las redes, véalo Carly Anacondia. Sale por todo el conurbano a ayudar a las personas a predicarle el Evangelio. ¿Estrategia? No. Espiritualidad. Dios se lo reveló. El Espíritu Santo lo llevó a hacer. Y mientras tanto, las generaciones como la mía perdimos un montón de tiempo desarrollando, aplicando y estudiando estrategias. ¿Y qué son las estrategias? Lo que hace una persona que sabe de marketing y te dice, mira, esta es la forma de alcanzar a las personas. El coaching, coacheo y capacitaciones. Entonces, nos capacitamos más o menos de la misma forma. Entonces yo aprendo a predicar, aprendo a decir, aprendemos que así, si hacemos asá, si nos paramos de esta forma, si hacemos esto otro, va a ser bueno. ¿Es útil? Poquito. Pero lo que realmente cuenta, por eso cuando hemos leído recién, los sabios de este mundo se equivocan, pero aún lo ignorante de Dios da resultado. Porque cuando vos ni siquiera sabes cómo decirle a una persona correctamente, el Señor, Dios del cielo, y sos todo un elocuente para decirle que Dios le ama, y no lo sabes hacer, y vale dar un abrazo y decir Dios te ama,
y te quiere bendecir, y esa persona recibió el Espíritu Santo, se quebró y dijo, quiero conocer a Jesús. Y cuando vino y conoció a Jesús, vino o lo que fuere, y conoció a Jesús, encontró salvación. ¿Y cuántos doctores le predicaron? Por poner un título, ¿no? ¿Cuántos pastores o apóstoles le tuvieron que predicar y enseñar elocuentemente cuán hermoso era o cuán bueno era? Espiritualidad, no carnalidad. ¿Se entiende lo que digo? Ahora esto no nos anula. Decir, bueno, ¿qué les parece, chicos? El domingo, ¿qué hacemos? ¿Ponemos café y mate cocido y té o ponemos coca? Y bueno, lo natural te va a decir, no, hace calor, pongamos coca. Pongamos doble cola y agua fresca. No pongamos café. Eso es natural. Pero cuando eso natural traspasa el límite de lo que necesariamente es natural y empezamos a meterlo en lo espiritual, lo explica bien claro acá el autor. Empezamos a tener una inmadurez espiritual, empezamos a tener una carnalidad espiritual. Empezamos a pensar cómo es la forma. A mí no me gusta. A mí me parece malo. Yo creo que debería ser distinto. Capaz que tenés razón, pero no es por razón. Es porque orás y Dios te dice, esto tiene que ser de esta manera. Y ahí viene la espiritualidad. Ahí viene la madurez para lo que debemos hacer. ¿Amén? Espiritualidad. Las señales de la carnalidad. Vamos a leer. Esta no la tenemos desarrollada en PowerPoint, sino quiero que la leamos. Y la leamos a modo de predicación, a medio como si esto fuera un bosquejo que voy a predicar ahora. Esto lo acabo de escribir. Y acá hace 6 señales. ¿Y por qué dice 6 señales? Yo comparo esto, no tenemos 6 señales en un auto, pero los que andan en auto, o en moto, o en la calle, usted tiene, por ejemplo, si va a la calle, usted agarra la avenida, no sé, Donato Álvarez, y usted tiene señales de tránsito. En el caso de un peatón, tiene señales que te dicen no cruce porque está en verde, te van a chocar. Es una señal. No está diciendo que vos vas a chocar, ni que vos debes chocar, ni que te tiene que pasar algo, ni que te estás equivocando. Te está diciendo, no te equivoques, hay una señal, para. Dice que está verde y a vos rojo, deja que pasen. Porque es una señal. Entonces lo que vamos a leer, para que ninguno diga, pero yo me parece que es muy duro, muy rígido, no son reglas. Este libro no intenta darnos reglas. Intenta mostrarnos aquellas cosas que después cada uno analizará en sí mismo, cuál de estas cosas son las que a veces le acontecen. Cuál de estas cosas son las que a veces le hacen la influencia que le evitan o le impiden llegar a esa madurez espiritual. Entonces, son 6 señales que pone aquí el autor y vamos a empezar por la primera y es lo que acabo de empezar a explicar recién, la inclinación a la sabiduría natural. Dejamos lo que es espiritual, dejamos la Biblia de lado, dejamos lo que el Espíritu Santo nos puede llegar a revelar y ponemos la sabiduría natural. Aquí en los capítulos 1 y 2, especialmente lo que leímos recién, tú ves que la carnalidad es una inclinación hacia lo natural y se rige por lo que es natural, aquello que es de valor según la propia estimativa natural del hombre. Y hace una referencia el apóstol, y acá lo declara el autor, a cómo era la vida en Corinto. ¿Sabe que el otro día con Benji, cuando estuvimos, me dijeron, Pastor, ¿dónde se haría Corinto? Y me puse a averiguar. Corinto es la zona de Grecia donde más se desarrollaba. Podríamos decir que Corinto era la zona donde estaban los 300. Algunos vio la película 300, los espartanos y qué sé yo, toda esa sabiduría que ellos tenían, eran tan superiores que hasta mataban al que era defectuoso. Porque eran superiores, tenían que ser físicamente superiores, inteligentemente superiores. Y de hecho eran superiores, como muestra la historia, que vencieron a mucha gente con 300. La película, digo, ¿no? Esa era la gente de Corinto. Era gente intelectual, con mucha sabiduría. Eran elocuentes, sabían, capaces, físicamente fuertes, mucha información. Tenían mucha historia, mucha literatura. Eran los más inteligentes, tal cual. Como si hoy dijéramos, qué sé yo, los japoneses y los alemanes. Veo que siempre dice, ¿quiénes son los más inteligentes? Y los japoneses y los alemanes, se la saben todos.
Bueno, pero esa es la sabiduría del mundo. A esa gente el apóstol le está haciendo ver que hay más que eso. Y sin querer nosotros somos un poco, por naturaleza, así. Los de Corinto evidentemente tenían una gran admiración por la sabiduría humana. Estaban en el centro de la sabiduría humana y su vida nacional se ha caracterizado mucho por la admiración por la sabiduría de los hombres. Ellos estaban mucho más ocupados de manera natural en búsquedas y especulaciones filosóficas, de modo que esto era parte de su propia naturaleza. Era peculiar en los corintios estar siempre inclinados hacia la superioridad de la sabiduría humana. Y los creyentes de Corinto estaban evidentemente cediendo a este tipo de cosas. Nosotros aún estamos muy fuertemente influenciados por la fuerza, el poder de la sabiduría humana, y por supuesto, esto carga gran poder consigo. Queremos definir las cosas como nos parece mejor. Y a veces hemos dicho, che, ¿qué les parece? ¿Hacemos el culto a la mañana o a la tarde? No, a la mañana, no, a la tarde. Ay, para mí es mejor a la mañana porque mira, y a mí mejor a la tarde porque mira. Y para mí, son opiniones, pero digo para graficar un poco la sabiduría humana. No, no hace falta que yo vaya tanto a la iglesia porque Dios me habla a mí. No sabe cómo Dios me habla. Sabiduría humana. ¿Y qué dice lo espiritual? No, el Espíritu Santo me dijo que vaya poco a la iglesia. Ah, eso te dijo el Espíritu Santo. ¿Y por qué habrá escrito otra cosa en la Biblia? ¿Quién es el que está razonando? Razonamos. Y los pastores manipuladores razonan. Dicen, mira, la Biblia dice que malditos sois porque no han puesto vuestros diezmos y vuestras ofrendas, y lo maldecía el pueblo en vez de bendecir. Cuando en verdad le debes enseñar que si aprende a diezmar y a ofrendar y a ser fiel a Dios en la finanza y sabe entenderlo, Pablo cuando les escribe a los Corintios al final y les habla acerca de las ofrendas, le dice, como Dios dispuso en su corazón, como el Espíritu Santo les revele, así hagan, porque vos tenés que ser fiel a lo que Dios te pone en el corazón, no a la regla. Si Dios te pone una regla y te da la capacidad para obedecer esa regla, sé fiel a eso y Dios va a bendecir eso. Y vas a ser muy espiritual. Ahora, yo lo voy a hacer porque Él lo hace. Un día te vas a cansar, te va a salir malas cosas y no lo vas a hacer más. Y te va a quedar con nada. Cosas espirituales que no se rigen por lo natural. A mí me parece que no hace falta. Ni te parece ni te deja de parecer. Lo que diga Dios. Si está claro y explícito en la palabra y dice no matarás, no mates, pero Él merece la muerte, pero vos no lo mates. Porque no te pedí que penses si está bien matarlo o no matarlo. Te pedí que obedezcas a Dios y Dios dice que no mates. Dios dice que ames. Pero amén. No metamos lo natural. ¿Seguimos? Para los corintios el conocimiento era poder. Esa era la filosofía de vida. Cuanto más conocimiento humano tú tienes, más alcanzás una posición de ascendencia en este mundo. Es algo que te coloca en una posición de ventaja. El conocimiento humano es la real posición ventajosa para el éxito en este mundo. ¿Sabes que lo que acabo de leer es una gran verdad? Usted que trabaja en periodismo, es una verdad. Cuando vos tenés información y mucha, son más poderosos que el otro. A nivel político, a nivel mecánico, si yo soy mecánico y descubro y tengo la información, allá tengo a mi amigo El Salvador, cuando él tiene una data, dice, yo te la arreglo, déjamelo a mí, yo te lo salvo. ¿Ah? Pero no es que se lo salva, tiene la data. Los años le han otorgado la experiencia, si este embrague lo hago andar. Y entonces lo pone en una posición de ventaja con el colega, que tiene un montón, que no tiene ni idea, pero también hacen embrague. ¿Y por qué le sale mal? Porque no tienen el dato. Te da una posición de ventaja, es verdad, en lo natural. Debemos esforzarnos. Antonella tiene más capacidad que yo y leyó esto al lado mío y ella ya había terminado de leerlo, ya sabía lo que tenía que decir, yo todavía no había empezado. Porque tiene una capacidad para estudiar que le ha permitido tener el título que tiene.
Y todos podrían tenerla de acuerdo a la capacidad de cada uno. Pero eso es natural. No la hace más espiritual. La hace médica. Y usted le pregunta, ¿cuántas gotitas de ibuprofeno? Y te lo dice. Y pasan 6 meses, un año, ¿cuántas gotitas de ibuprofeno? Y ella todavía lo sabe y vos ya te lo olvidaste. Y eso quiere para el hijo tuyo. ¿Por qué? Porque no es tu capacidad. Ahora, eso no le da más capacidad espiritual. Eso es natural. Debemos lograr posición, y esto es anexo a lo que dice el libro que habla de la espiritualidad, para no quedar como sonsos, y lo agregamos, si usted lo quiere agregar por ahí o tenerlo en su cabeza. Entonces debemos dejar de tener información natural de ninguna manera. Porque Jesús cuando oró dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Tener información, capacitarse, llegar a cosas importantes, tratar de proyectar a nuestros hijos, nuestras vidas en algo mejor. No, pero Dios me permitió que yo siempre sufra con este cartón y este nylon y viva así en mi casa. Ranchito de cartón y nylon. ¿Está mal? Si no tiene otra cosa, está perfecto. Pero si podés tener algo mejor, está bueno. Y si puedes proyectarlo en algo mejor, y eso te permite, y encontraste un laburito que te pagan un peso más, y aprendes otra cosa, y eso te permite hacer otra cosa, y de pronto aprendiste esto, y te capacitaste, y lograste algo más, está bien. Lo que no está bien es cuando en lo natural lo querés meter en lo espiritual. Y querés ser mejor espiritualmente por los logros naturales. ¿Está claro? Bueno. Así que todos estudian medicina. No importa que los años que lleguen. Pero la posición ventajosa para el éxito en este mundo. Seguimos con en la página 13. El apóstol propina algunos golpes muy duros en este aspecto natural. Y al mismo tiempo carnal. Eso es natural. Pero cuando entra en la vida de un creyente es una cosa carnal. Entonces, para que definamos esto que está diciendo el autor aquí y podamos seguir avanzando, vamos a decirle carnal a las cosas que hacemos en nuestra opinión natural, pero las aplicamos, por decirlo así, a lo espiritual, a la iglesia, a nuestra vida espiritual, a lo que pensamos. Yo voy a hacer esto porque me parece mejor. Aunque Dios me dijo esto, yo voy a hacer esto. Yo tuve un caso hace poco, se los conté. Dije, bueno, voy a hacer un proyecto después de haber quedado solo, digamos, en un sentido matrimonial y sé que debo servir a Dios, voy a vender mi casa, voy a hacer un proyecto, voy a invertir el dinero y cuando tenga ese dinero ganado y ya eso sea una seguridad social en el sentido de recursos, ahí les voy a servir a Dios. Y Dios me dijo, no, porque eso es natural, vos me estás metiendo un plan natural correcto, exitoso, bueno, que te va a permitir tener 90 años y tener un ingreso de renta bueno, como muchos hombres adultos inteligentes, por así decirlo, lo han hecho y viven de renta, pero eso va a hacer que desperdicies los mejores años de tu vida que te quedan, porque no me quedan demasiado, tengo 56, y no, a los 70 no voy a estar haciendo demasiado y a los 80 menos, voy a seguir seguramente, y lo vas a desperdiciar para asegurarte algo natural, queriéndolo aplicar a lo espiritual, no. Perdón, tenés razón, vamos a orar. A ver, ¿pero por qué pasó eso? Porque oré. Porque lo sometí a Dios. Porque hice el proyecto, pero se lo sometí a Dios. Entonces Dios te responde. Dice, eso no, mi hijo, ahora. Usted ahora me sirve. Y por eso me tomo el tiempo, me vengo, me pongo a leer esto, y ahora me sale más o menos, pero sé que en un tiempo más va a salir mejor, y habrá muchas otras cosas para hacer. Y muchas más personas para salvar. Y la economía, y sí es importante, pero también la va a cuidar el Señor. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Hacer lo que Dios quiere. Pero no le metamos lo natural a lo espiritual. No querramos hacer la mejor mega iglesia de una forma natural. Miren, hacemos un diseño de venta de pollo y locro y le hago el número cuánto podemos llegar a ganar a fin de mes y cuánto podemos llegar al anual y cuántos terrenos podemos comprar y cuántos bloques podemos comprar. Y viene Dios y dice, anda a predicarle a ese hombre. Y va a predicar a ese hombre. Y resulta ser que ese hombre se sana porque tenía una enfermedad. Y resulta ser que ese hombre era millonario y te compra una iglesia. Y vos intentas hacer todo un plan natural para que... ¿Entiendes hasta qué nivel estoy hablando? Metemos lo natural para hacer lo espiritual. Eso es carnal.
Y cuando digo carnal, no estoy diciendo pecado. No es carnal porque se acuesta con la vecina. Eso es pecado, fornicación. Pecado en la carne, pero es pecado, fornicación. Estoy hablando de carnalidad en la mente. Para que entendamos que no, cuando hablemos de carnal no estamos hablando de pecador. Para que ninguno se condene, sino para que entendamos. Y las decisiones que usted y yo tenemos que tomar en el 2026, en los tiempos venideros, nos sirvan para someterlas a Dios, para saber lo que Dios quiere, para no sufrirlas. Porque a veces logramos objetivos, pero con sudor y lágrimas. Y Dios quiere darnos el gozo, la justicia, la paz, la buena noticia de que Él está con nosotros. No saquemos eso de la mente. Seguimos avanzando. ¿A dónde dejé? Somos lo que somos por naturaleza, pero cuando tú comienzas a adoptar lo que somos por naturaleza en el ámbito de lo que somos por gracia, o sea, espiritual, y haces algo natural en el reino de la gracia, entonces tú te has convertido en carnal. Y esto está mal. Así que estos dos capítulos están muy ocupados en gran parte con una tremenda presentación de la absoluta tontería de aquello en lo que estos creyentes se jactaban y la absoluta debilidad de todo. Conocimiento, poder, obtener una ventaja en este mundo. Muy bien, el mundo en su sabiduría y en la sabiduría que se llama su poder, crucificó al Señor de la gloria. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Lo hicieron a ciegas? Eso es una ignorancia, dice el autor. No vamos a seguir esa línea. Es decir, les tiro una pelota como la que le acabo de tirar, pero no vamos a seguir en eso porque entraríamos en un juicio de qué es lo que hice bien y mal. Pero tengámoslo presente. Tengámoslo presente. Sigamos avanzando. Nosotros lo indicamos porque eso nos muestra un estado de la mente. Era la apreciación de valores de acuerdo a las normas naturales y mundanas. Y ellos fueron influenciados por eso. Y por ello fueron, y para ellos fue carnalidad. Por tanto, inmadurez. Eso era el obstáculo para el crecimiento espiritual de ellos. ¿Se entendió esto? Es el obstáculo por el que no podemos crecer. Yo lo sé porque no logro hablar en lengua. Y no logro que Dios me hable. Y por ahí converso con cristianos que tienen 50 años de iglesia, se conocen la Biblia de memoria. Y digo, ¿y alguna vez te habló el Señor? Una vez estaba en un campamento y sentí que Dios me decía, te amo. ¡Ah! Y en 50 años una sola vez te dijo que te ama. Está bien, es suficiente. Pero no habrá más. ¿No nos podrá hablar el Señor algo más? ¿No nos podrá decir si mañana salgo con paraguas o no? Hay mucha gente nueva, me voy a tomar un minuto. Nueva que no me conoce. El Sergio ya lo sabe 20 veces. El Daniel y Erika capaz que también. Cuando nació esta niña, nació con muchos problemas. 6 mesinas, un parto gemelar, cesárea de urgencia, la otra gemela se murió en la panza, eso significó una internación prolongada. Y para esa internación yo había previsto, ya iba a la iglesia, ¿no? Yo había previsto, porque nunca tuve obra social, entonces me había asociado en aquel momento a la Asociación Española y me cubría el parto y el nacimiento por 10 días. Pagaba una cuota y lo cubría, me acuerdo que la reina Fabiola. Entonces ella nació en la reina Fabiola, como todo niño rico, pero era solo por 10 días. Pero nació 6 mesinas con casi 1 kilo, estuvo internada como 20 días. Eso significó que había que tener plata, porque me cubría 10 días. Eso me llevó a firmar un pagaré, porque no tenía plata. Yo dije, no tengo plata. Bueno, firmé un pagaré, por una cifra importante. Hablemos hoy a lo mejor de 2 millones de pesos, por decir, una cifra, no sé. Pasaron los años, la niña fue trasladada cuando se pudo a la maternidad y terminó su desarrollo de salud y el Señor hizo la obra y es lo que usted ve hoy, terrible pichón de mujer que Dios hizo, ¿no? Pero como a los 2 años, esa clínica a la que yo le firmé un pagaré, me hizo un juicio, porque no le pagué. ¿Cómo afrontaba el juicio?
Y yo le dije, yo no puedo, yo lo firmo porque usted no me da opción, me la va a tirar a la basura. Yo le firmo, pero no tengo plata. No, no se preocupe. Es una seguridad. Ni siquiera me intimaron, me hicieron juicio. Y había que resolver el juicio y no había plata. El juicio, pongamos que era por 2 millones, y yo lo único que disponía era 200.000 pesos, porque justo me había entrado un trabajo importante y tenía esa plata para cobrar en 15 días. 3 días de ayuno, muchas horas de adoración y búsqueda espiritual para ver cuál era la solución. Y Dios me reveló un plan, porque esa gente era estafadora. Era estafadora. Estafaba a la gente con la clínica. De hecho, los echaron de la Reina Fabiola, salieron en los diarios. Y Dios me reveló todo lo que necesitaba para ir a enfrentarlo y decirle, ustedes son los sinvergüenza y esto y esto. Y me reveló cosas que yo no lo hubiera sabido nunca. Y me reveló una estrategia de juicio. Y te dice, sí. Entonces, había un abogado que, de hecho, era un amigo de mi cuñado, que todo el que le llevó un caso a Jorge lo perdió. Porque era malo, sonso, pavo. Tenía el título, ¿no? Pero buena persona. Y me acompañó. Yo le dije, Jorge, vas a hacer esto, vas a ir al tribunal y vas a decir esto, y me va a pedir. Y fui yo a la clínica donde estaban trabajando en ese entonces el doctor que me hacía el juicio, y su hija, y lo enfrenté y le dije, si ustedes me hacen el juicio, yo tengo toda esta información para ya mismo llevársela a Mario Pereira y a todos los medios. Ahora, si ustedes aceptan lo que yo le ofrezco hoy, tienen hasta tal hora de la noche para llamarme, y yo vamos a tribunales, y mi abogado va, y firmamos un convenio de partes, y les pago. No, usted está loco, ¿qué puede hacer? A las 5 de la tarde me estaba llamando el abogado de ella. Señor, y así no puede ser que usted ofrezca. Olvídese, si vamos a hablar de plata, ya le dije lo que hay. Tiene hasta las 11 para avisarme de la noche, si no yo mañana hago la presentación judicial. Ya no por la parte civil, sino la parte penal. Y a su doctor le pinta los dedos. ¿Quién te reveló todo eso? Si yo soy mecánico. Todo me lo reveló el Señor. No les estoy hablando de la espiritualidad, les estoy hablando de la espiritualidad real. Ese es nuestro Dios. Ese es el poder que tenemos. Ese es el Dios que nos cuida. Y no soy un escogido, iluminado por la gracia de Dios. Somos, como dije al principio, somos hijos de Dios. Si tuviéramos que decirlo en términos futboleros, tenemos al número 10 jugando para nosotros. Y no es Messi, es el Mesías. Tenemos al que gana, tenemos al que lo sabe todo, tenemos al que creó todo. Entonces, no estamos alcanzando una madurez espiritual virtuosa, sabia, elocuente, sino real. Y no me venga a pedir a mí que le dé sabiduría espiritual de la que yo busque a Dios, porque va a ser muy escueta, muy básica. No conozco su fibra más íntima, la que la conoce es Dios. Y en todo caso algún profeta puede darle una dirección. Pero no va a pasar de ahí. ¿Entiende lo que es sabiduría espiritual? ¿Entiende lo que es realmente la sabiduría de Dios? Espero que le haya servido el testimonio. Conclusión, pagué la plata que tenía, no empobrecí ni 10 centavos. La gente firmó lo que yo le pedí que firmara y nunca más me molestaba. Sí, el que te defiende, el que te da todo, es Dios. ¿En dónde dejé? Nosotros lo indicamos porque eso nos muestra el estado de la mente. Es la apreciación de valores de acuerdo a normas naturales y mundanas. Y ellos fueron influenciados por eso. Y para ellos fue carnalidad y por tanto inmadurez. Eso era el obstáculo para el crecimiento espiritual de ellos. Ahora, además de la cosa misma, el principio es que inclinándose hacia lo que es natural y en la inclinación hacia aquello, haciendo de eso un factor en nuestras vidas como hijos de Dios, es una señal de la infancia espiritual, infantilidad, inmadurez, pero además
es un verdadero obstáculo para cualquier otra cosa. Tú puedes decir que apenas es necesario subrayar eso entre el pueblo de Dios hoy, pero yo no estoy tan seguro. Ya sabes, tan bien como yo, que este es uno de los defectos del corazón humano. En principio, ya sabes, en principio podemos estar perfectamente convencidos de que los corintios estaban equivocados y que Pablo tenía toda la razón, que fue una completa tontería en este mundo racional crucificar al Señor Jesús. Una idea totalmente falta de sabiduría, de conocimiento y de fuerza. Bueno, podemos estar muy convencidos de eso. Y puede ser que no caigamos mucho, puede ser que no caigamos mucho en este sentido, pero en principio esto se encuentra en todos nosotros. ¿Entiende lo que está diciendo? Está hablando de los corintios. Pero básicamente, más allá de los corintios, que era una sociedad sabia y le está enseñando a los corintios, básicamente todos tenemos más o menos lo mismo. Todos tenemos la razón, ¿verdad? Hay alguno acá que dice, yo no tengo la razón. Hay algún matrimonio acá donde se sienta a discutir con su esposo o su esposa y le dice, yo no tengo la razón, vos tenés toda la razón. Si está diciendo eso es porque le está sobrando. Porque quiere estar piola, porque está justo el partido. Sí, tenés razón vos. Déjame ver el partido. Sí, anda a comprar. Es muy difícil, ¿verdad? Que digamos, el otro tiene la razón. ¿Verdad? Tenemos la razón. En parte todos más o menos somos así. En parte todos creemos tener la razón y esa razón la metemos en la iglesia y la metemos en la espiritualidad y la metemos en lo que debo hacer para Dios. Y puse mi ejemplo. Yo voy a hacer mucho para Dios, pero primero tengo que hacer esto. Para. Hacé primero lo que Dios te dijo. Está claro, ¿no? Hay una tremenda, y esto termino ya, la última partecita. Hay una tremenda tentativa de tratar de ganar un campo en el Evangelio para Cristo. Lo que voy a decir ahora es muy importante. Y se antepone a muchos pensamientos y no es para que lo discutamos. He escuchado a muchos pastores hablar de que tenemos que meternos en el campo de la política para así alcanzar a los políticos para Cristo. Metamos a nuestros hijos en las artes, porque si metemos a nuestros hijos en las artes van a poder predicar dentro de las artes. No, si tu hijo es artista, pues que sea artista, pero que sea cristiano y se acerque a Cristo. Y si alguien en el ambiente de la arte, donde él trabaje, como yo en el ambiente de la mecánica y un médico en el ambiente de la medicina, necesita de Dios, que se lo dé a conocer y le lleve a Jesús para que conozca a Jesús, pero no en ese ambiente, en el ambiente de Jesús. ¿Está claro? Yo quiero ser Maradona y ganar muchos millones, entonces cuando yo ya sea la estrella, superestrella, voy a decir, Dios les ama. Y entonces todos van a decir, sí, Dios nos ama, porque yo se lo dije, porque soy famoso. Dios les bendiga, le decía el presidente. Y nos bendijo, bien bendecido. Porque lo influenciamos. Cuidado. Esto ya lo decían en 1938. Tengamos en cuenta cuando se escribió. Hay una tremenda tentativa de tratar de ganar un camino para el Evangelio, para Cristo, para la vida cristiana, por medio incluso de ser como el mundo de alguna manera. Y pone un ejemplo. Un joven, por ejemplo, piensa que si él tuviera algún entrenamiento de deportista y sus logros en el mundo del deporte fueran conocidos, que él puede usar esto como una ventaja para ganar hombres para Cristo. Así lo hace, y él juega de esa manera para intentar ganar el respeto, la estima, la atención, el oído de los hombres. Y de cierta manera está todo el tiempo yendo hacia el campo de ellos. Y piensa que va a ganar convertidos de esa manera. Esta es la misma cosa en principio. Si los hombres solo pudieran ser ganados a lo largo de esa línea, no vale la pena ganarlos. No obtendrás lo correcto. La única base sobre la que un hombre puede ser realmente salvo es en el terreno de la necesidad de su propio corazón y reconocida por él. Que él vendrá a Cristo como un asunto de vida o muerte. Si tuviera que ser ganado por medio de algo, que tú pongas que apele a él en su propio terreno, habrá una debilidad permanente en su vida cristiana.
Tengamos cuidado de que incluso en nuestro afán hagamos alguna concesión y lo pongamos un poco en peligro. No entremos en el terreno natural, lo que para nosotros sería pura carnalidad. Esta es la experiencia de los corintios. No va más allá de su infancia, las normas de los hombres, el valor mundano de las cosas, la sabiduría y el poder y cosas semejantes. Eso fue lo primero en todo este asunto de la espiritualidad. La espiritualidad no tiene nada que ver con eso. ¿Qué dice él, en efecto? Él dice, después de todo, usted puede ir a los hombres con toda sabiduría mundana y tratar de ganarlos para Cristo, pero el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Él está trabajado bajo una prohibición absoluta. Antes de que un hombre pueda comprender las cosas del Espíritu de Dios, tiene que nacer de nuevo y ser un hombre espiritual, desde los inicios de una nueva vida. Él debe poseer algo que ningún hombre fuera de Cristo posee. Tú te encuentras en una situación sin esperanza si tratas de entrar en ese terreno. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, y lo leímos recién en Corintios 2.12, 1 Corintios 2.12, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esos corintios tenían el espíritu del mundo y estaban tratando de ser cristianos con el espíritu del mundo. Por eso ellos eran limitados en su conocimiento, su comprensión, en su entendimiento, y permanecieron como niños pequeños que nunca habían llegado a ningún tipo de conocimiento personal. Todo lo que tenían era aquello que les había sido dicho, lo natural. ¿Se entendió? Un poco complejo. Pero no vamos a ganar a nadie, no vamos a hacer la obra de Dios con lo que pensamos. Vamos a hacer la obra de Dios cuando nosotros encontremos a Jesús y ese Jesús lo transmitamos a otros. Y lo llevemos al terreno de lo espiritual. ¿Saben? Cuando nos encontramos con Jesús, no tiene mucho que ver, yo lo suelo decir porque cuando a mí me encontró Jesús, porque dice que Él nos encuentra a nosotros. Yo estaba en una iglesia evangélica porque le hacía bien a la loca que tenía al lado y así no me jodía tanto. Y me gustaba un poco lo que hablaba el pastor, porque hablaba bastante de la Biblia y no tanto del misal del cura. Y ese era mi concepto natural de decir, bueno, tan bueno, estos tipos, ¿viste? Y eran piola, y me había hecho un grupo de amigos y comíamos asado todos los domingos. Así que estaba de 10. Tenía todo lo que necesitaba. Carnalmente. Naturalmente, en buen sentido. Pero cuando encontré a Jesús, vino Jesús un día en un culto y entró en mi corazón. Y quebró todo lo que estaba mal. Y lloré como nunca había llorado hasta ese momento en mi vida. Ni siquiera sé si el llanto era dolor, alegría o que era llanto. Quebranto, dice la Biblia. Y ese quebranto cambió mi vida. Porque encontré a Jesús, encontré al Espíritu Santo. Y eso direccionó mi vida. Y me permitió ser lo que soy hoy. Y me va a seguir permitiendo alcanzar aquello por lo cual Dios me ha escogido. No porque piense que lo puedo hacer mejor. Y esto no tiene nada que ver con capacitarse, con aprender, con hacer otras cosas. La madurez espiritual tiene que ver con no meter la carne, los pensamientos naturales, en lo que Dios quiere. Amén.